Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Bienvenidos a este podcast llamado Habéis Estudiado. En esta ocasión tenemos un tema muy importante que es la corrupción en el Perú. Bueno, tengo a dos invitados aquí. Son dos estudiantes de la Universidad Jorge Basadre Groma. Están en la carrera de Educación, Ciencias Sociales, Sociopromoción Cultural. Y bueno, tenemos a Marco Cayata y a Heidi Valencia. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué expectativas tienen acerca de este podcast? Sí, Víctor, gracias por la oportunidad. Bueno, más que todo el tema me llamó demasiado la atención porque personalmente la considero como una de las problemáticas más resaltantes de toda sociedad del planeta incluso. Y en este caso vamos a hablar pues particularmente del Perú, que está caracterizada por, digamos, una esencia de corrupción que perduró durante toda su historia desde la llegada extranjera. Pero es algo que vamos a acotar mucho después. Y para ello también quisiera escuchar el comentario de mi compañera Nicole, que está también invitada a este podcast. Gracias por el pase, Marco, compañero Marco. Pues sí, tengo expectativas muy buenas de este tema, ya que el tema de corrupción es muy amplio, ya que comenzó con la llegada de los españoles, incluso hasta en la actualidad vemos este tema. Así que comencemos. Bueno, hablar sobre corrupción está muy esparcido por el mundo, la verdad. Bajo este dicho de donde haya poder, habrá corrupción. ¿Esto qué nos quiere decir? Donde hay esa mínima mente de poder, de sed de grandeza de cada ser humano, va a ocupar obviamente para su beneficio propio. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Marco o Heidi? Bueno, es que cuando uno es muy ambicioso y desea bastante poder y riqueza, que se caracterizó en bastantes autoridades que existieron en distintas culturas, pues evidentemente van a darse hechos corruptivos. Esto fue lo que pasó en distintos países, en distintas sociedades, y en el Perú se evidenció desde que se da el proceso de virreinato con diversos encomenderos que por ambición de poder pues deciden realizar y aceptar cualquier condición. Y posteriormente, cuando inicia ya la República, se evidenció en bastantes autoridades como por un tema de ambición y por tema de poder accedían a los sobornos, brindaban apoyo, brindaban para compartir el concepto de poder realizar tales sobornos, y de esa manera, con ese concepto armado, todos ellos podían interactuar y se volvió una completa normalidad. Y la corrupción fue algo que se esparció bastante, incluso es algo que se puede decir que es intrínseco en nosotros, porque en todo caso, si cada uno estuviera en esa situación de poder y te llegan a tentar por un soborno, te llegan a decir, oye, hazme un favor, te doy tal cantidad de dinero, una cantidad exorbitante, la pregunta es, ¿cómo reaccionarían ustedes? Bueno, respondiendo a la pregunta, compañero Marco, tenemos dos opciones, ¿no? Va a haber dos respuestas. Una es rechazarlo por tus valores que te han dado, por la ética moral, y el otro es aceptarlo. Aceptarlo quizás por necesidad o quizás por esa ambición de poder, ¿no? Como hemos visto ya desde la llegada de los españoles, pues llegó y vio oro en nuestro país, pues esa ambición de poder, ya que era un poder mercantilista. Los españoles llegaron aquí con esa mente mercantilista. ¿Qué era el mercantilismo? Pues era el quien tenía más oro, más plata, pues tenía más poder. Entonces, a eso se basó la corrupción. A ver, si pongamos esas situaciones donde la corrupción en el Perú llegó gracias a los españoles por su mentalidad un poco más capitalista, mercantilista, y cómo va progresando esa idea a través de los tiempos. ¿Qué podemos decir sobre la época ya, digamos, de la propia independencia del Perú o los militarismos que ocurren? Bueno, como mencioné, en la época de la República no es como que se hubiera eliminado el tema de la corrupción, al contrario, se esparció mucho más, porque existieron más personas que también tuvieron poder, y ese poder trataron de mantenerlo y aumentarlo, y eso se lograba a través de contactos, de dar apoyos, de dar beneficios por debajo de la mesa. Tal sería el caso de, por ejemplo, el gobierno de Rufino Echenique, considerado como uno de los gobiernos más corruptos que hubo en la historia del Perú, pero que tiene antecedentes incluso en el gobierno de Ramón Castilla, que, como breve resumen,
se dio el pago de la deuda interna a todas las personas que apoyaron la causa independentista. Tenían que devolverles el dinero, y todos sabemos que este proceso de dar dinero y devolver dinero es una tentación muy fuerte para realizar actos de corrupción, de soborno, etc. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, se inició la devolución de la deuda interna por parte iniciada de Ramón Castilla, pero luego en el gobierno de Echenique se dejó en evidencia cómo se le devolvía dinero, por supuesto, pero ¿en qué cantidades? Si se le debía 100, se le debía 10.000. Y o sea, de esta forma, esto dejó en evidencia cómo aquellas personas que habían prestado sus servicios, habían prestado sus riquezas para apoyar la causa, buscaban de toda forma generar un mayor ingreso. Si prestaron 100, buscaban recoger esos 10.000, y lo lograron. Muchos de ellos obtuvieron bastante dinero, que fue, ojo, en la época del auge del guano, había dinero por montón, y ahí podemos evidenciar cómo, al haber bastante cantidad de riqueza, genera una mayor corrupción. Pero yo sé que hubieron muchos otros casos más a lo largo de la historia, pero personalmente la considero como una de las más resaltantes. ¿Ustedes cuáles considerarían como otra que sería igual de resaltante o incluso peor? Bueno, acatando a tu comentario, compañero, sí, pues en el año 1860 hasta el año 83, pues durante este periodo del guano logra su máximo apogeo, pues con el conocimiento internacional que se tenía un producto, pero fue una prosperidad falaz debido a la mala administración del Estado también de las islas guaneras que estuvieron a cargo de la Casa Dreyfus, a lo cual tuvo un mercado monopólico en la cual consiguió una presentación de conflictos en español, que se produjo un desgaste financiero y se impulsaron construcciones ferrocarriles donde surgieron irregularidades, así como incrementó la deuda externa, además de la guerra con Chile se devastó en el país, por lo cual se llevó a una reconstrucción nacional, ¿no? Otro así que tú mencionas, qué acto de corrupción fue más notorio pues en ese tiempo. Pues vamos a mencionar pues el gobierno de Alberto Fujimori, que en el año de 1990, pues en su gobierno hasta el 2000, fue recluido pues en el penal de Bartadillo por el famoso pues Vladivideos, donde se muestra un hecho de corrupción. A ver, podemos seguir conversando sobre este tema. Bueno, chicos, gracias por los comentarios. Antes que todo, voy a decir una cosa muy importante. Tú que nos estás escuchando este podcast, visítanos también en nuestras diferentes páginas de redes sociales, en Facebook como Habéis Estudiado, y en Instagram igualmente como Habéis Estudiado, y también síguenos en nuestro canal en YouTube como Habéis Estudiado. Por otro lado, también síguenos en nuestro aplicativo de Spotify, como habéis estudiado, con este tema de la corrupción en el Perú. Y por último, también tenemos nuestra página de Brandy, donde podemos responder diferentes preguntas a su entorno social, con el tema de la corrupción o otras materias. Síguenos en nuestras páginas en redes sociales. Se las agradecemos mucho. Y sí, Heidi, esas aportaciones importantes de acuerdo con el tema de la corrupción a través de la historia del Perú, creo que sí nos da ese entendimiento de decir de que, a ver, Marco lo dijo antes con el gobierno, con la prosperidad falada sobre las prestaciones, sobre etcétera, y la otra parte de lo que es el gobierno de Fujimori con sus diferentes actos de corrupción, hasta con los Vladivideos donde se entregan por montones por regalar votos, o por los propios televisión basura o periódicos chicha, nos ha traído hasta el momento un retraso, se podría decir, de 20 años o 30 años en la proyección, más que todo a futuro del Perú. No hubo si tuviéramos ese propio dinero, o si hubieran sido mejores gobernantes que tuviéramos, más que todo la ciudad, el país avanzaría un poco más. Pero si nos centramos sobre más que todo actos delictivos de corrupción, por los presidentes, ¿qué actos de corrupción también puedes ver a través de tus propios alcaldes, o digamos funcionarios públicos que afectan en nuestro propio país o departamento? En este caso, nosotros somos de la región de Tacna. ¿Qué puedes decir acerca de esto?
Es que eso se puede evidenciar en muchos aspectos, desde pequeñas municipalidades hasta gobernaciones regionales. Por ejemplo, el simple hecho de que una persona que ya tiene un cargo público permita que algún sobrino suyo, que no tiene relación con el ámbito, pero aún así le ofrece trabajo, es un acto de corrupción. Que una autoridad reciba un soborno por parte de un negocio fraudulento para que lo deje operativo es un acto de corrupción. Y yo estoy muy seguro que eso es algo que todos podemos apreciar en distintos lugares, ya sea cualquiera el distrito, ya sea cualquiera el lugar en todo caso. Y eso, al fin y al cabo, es un problema que se va esparciendo cada vez más y que nos hace preguntar cómo podemos solucionar ello. Lastimosamente es algo que ya se relaciona con aspectos educativos, con aspectos morales, que deberían ser tomados en cuenta, por ejemplo, en la educación e incluso en la propia currícula nacional de educación básica, porque es un problema que va a ir creciendo y que cada vez más empeora nuestra sociedad. Y por ello, respondiendo, por ejemplo, a lo que decías, Víctor, es algo que se puede evidenciar en cualquier lugar. Yo sé que cualquier persona, si se relaciona en ese círculo y ve todos los actos de corrupción que hay, no podría terminar de nombrarlos por mucho tiempo. Pero siempre es bueno estar pendientes de ellos para al menos evitar los que nos perjudiquen en algún punto y de esa manera tratar de frenarlo lo más que se pueda. ¿Alguna otra experiencia, por ejemplo, Nicole? Sí, compañero, como lo habías mencionado, claro, esta corrupción es mínima. En cualquier lugar se puede cometer una corrupción, incluso en las mismas escuelas, en las mismas aulas, ¿no? Cuando, digamos, sacaste una mala nota, pues compras las notas para que puedas aprobar. Yo fui testigo una vez de este acto de corrupción, ¿no? De que un padre de familia quería sobornar al profesor, pero el profesor, gracias a Dios, pues fue fuerte en su medida y dijo que no, que el niño desaprueba, que es por su bien. Y pues yo creo que desde ahí, incluso desde la casa, están cometiendo esta corrupción. Si el niño observa este hecho, pues va a seguir pensando que está bien. Y claro, como había mencionado Marco, pues esto debe tomarse ya en un punto común, en tutoría, hablarlo esto, ¿no? En lo que es en un currículo básico regular. También, como lo había mencionado en las municipalidades, el Estado da un presupuesto para cada municipalidad, para cada región. Y he escuchado recientemente en la radio que en la provincia de Jorge Basadre, Sama, no han gastado su presupuesto. ¿Y qué pasa cuando tú no gastas tu presupuesto? Pues al año que viene pues te van a disminuir. Y eso, ¿a quién perjudica? Pues a la misma población. Y ahora hay otras regiones, otras municipalidades que sí usan en su totalidad ese monto que da el gobierno, pero no lo demuestra en obras. Pues mayormente es como que 40% para el pueblo hago obras, pues y el 60% a mi bolsillo. Ahí está el tema de corrupción. Algunas veces en las obras pues sobrevalúan el valor para justificar su falta, ¿no? Y decir no hay corrupción. Pues hablar de corrupción pues es un tema amplio, hay muchos ejemplos que dar, pero sí, sería muy bueno en otra oportunidad comentar y dar soluciones a este problema. Tienes muy claro, tienes la razón, Heidi. Hablar sobre ese tema de términos de cómo sobrevalúan un proyecto, una obra, más que todo, creo que esto se da más que todo en los gobiernos ya después de Alberto Fujimori. Hablamos sobre, las contrataciones de Alejandro Toledo con el gas de Camisea, con el término de Odebrecht junto con Ana García, junto con Ollanta Humala con sus agendas, con su ex esposa. Y con Kuczynski, vemos ahí también la corrupción de una organización criminal, etcétera, hasta ahora que estamos con el presidente del Bicentenario, Castillo. Hasta ahorita le están buscando esos $20,000 en el baño del Palacio de Gobierno, de donde apareció, no sabemos, por arte de magia, algunos dicen, otros dicen que fue el genio de la lámpara que le concedió 3 deseos y les dio su sombrero. Pero
La corrupción siempre va a estar activa en nuestros tiempos. Creo que ya, como dijo González Prada, es un cáncer, es una pus en el propio Perú. Y bueno, para eliminarla creo que tiene que pasar diferentes generaciones para cambiar esa mentalidad de, bueno, de decir donde hay poder, lo tomo en lo que es mío, lo repartijo con mis más cercanos, familiares o amigos, y eso se ve más en claro con los funcionarios públicos que ustedes dijeron. Pero ahora, ¿qué solución podemos dar de acuerdo con la corrupción hoy en día? ¿Qué pueden decir? Bueno, como tú mencionas, lo que nosotros más podemos evidenciar fueron los actos de corrupción que se dieron en los gobiernos que nos rodean, que nos antecedieron hace poco, desde el gobierno de Fujimori, Toledo, Ollanta, Alan, Kuczynski, Vizcarra y ahora el actual gobierno de Castillo. Y evidentemente esto no es algo bueno. ¿Por qué? Porque aquellos funcionarios que desde ese entonces ya trabajaban en cargos públicos siguen manteniéndose en el poder. No es como si por sus actos que ya hayan realizado se les haya apartado a un lado. Al contrario, algunos persisten en el poder y son conocidos, son joyitas que yo sé que al mencionar su nombre y recordarlos saben que han realizado distintos actos. Pero es algo que, como tú mencionas, Víctor, es algo que debe pasar de generación y poder seguir con otras generaciones para poder solucionar ese problema. Pero eso no es algo que se va a solucionar automáticamente simplemente al morir aquellas personas. Eso es algo que se tiene que ejercer mediante una educación, la cual se debe impartir a las nuevas generaciones, porque lastimosamente a las antiguas o a las actuales incluso es complicado cambiarles lo que tienen en la cabeza. Es por ello que aún futuras generaciones, niños de 9, 10 años, desde esa edad incluso, o incluso ya en la secundaria, ya se les debe impartir el conocimiento y la importancia de que los actos corruptivos, más que beneficios personales, generan un prejuicio social. Y es algo que pocos toman en cuenta por su individualismo, por su egoísmo, por su aspiración a riqueza, que se entiende, es algo natural en cierto sentido. Pero al fin y al cabo no somos animales que se dejan llevar por el instinto. Es algo que nosotros debemos aprender a controlar en sociedad. Y al fin y al cabo es lo que se busca para una mejor relación social. En todo caso, ¿cuál sería tu otro postulado, Nicole? Sí, estoy concuerdo con tu opinión, compañero Marcos. Sí, para quitar esta corrupción, pues para eliminarla, como tú dijiste, pues no podemos hacer nada con los que ya han crecido así, pues, ¿no? Como dicen algunos, con los tallos doblados. Es como una planta que debemos cultivar bien para que crezca derecho. Entonces, sí, una solución para este tema de corrupción, pues, es educar bien a las nuevas generaciones. Igual como había mencionado, impartir desde casa, porque ¿de qué sirve si en las escuelas se enseñan el respeto, los valores, cuando en la casa no lo hacen, ¿no? Creo que comenzar con una charla, psicólogos, tanto como con padres de familia, con estudiantes y seguir esas normas de los incas, que era Amazúa, no seas ladrón, Amayuya, no seas mentiroso, Amaqueya, no seas flojo, ya que estas bases pues se basaron los incas para seguir progresando, ¿no? Ya como hemos mencionado con las llaves españoles pues cambió todo y no deberíamos adaptarnos a esos hábitos malos, sino aprender lo bueno, ¿no? Sacar adelante lo bueno. Eso sería todo. Bueno, yo creo que sí, la educación, 100% la educación. Bueno, a ver, sobre la propia educación en nuestro país, bueno, hay diverso debate porque nuestra educación no es una de las mejores. Recordemos de que no hay más que todo, el material didáctico y a la vez el término de la propia infraestructura educativa ha sido decaída, más que todo en la pandemia que estamos viviendo ahora mismo con el COVID-19. El problema de la educación virtual ha sido una brecha muy importante en nuestro país. Hemos dividido en dos sectores, prácticamente, que son los beneficiados, que tienen esa posibilidad de tener un internet en casa con un equipo sólido y estable,
hacer al otro, bueno, a ver a la otra parte, de que es algunos que no siquiera tienen este propio equipo necesario, que el internet prácticamente no era tan importante hasta ahora, que vemos que la educación lo amerita. Pero bueno, gracias después de 2 años ya se está tomando medidas, ya en término de decir ya la educación presencial va a ser escala y las escuelas van a retomar. ¿Qué cambio podemos dar en esa situación al retorno a las aulas? Con una nueva enseñanza, ¿qué podemos decir acerca sobre el término de la enseñanza cívica? Porque esto es más que todo sobre el término cívico a nosotros, sobre el patriotismo, la identidad de los valores, qué valores debemos tener los propios alumnos, o qué deben mostrar y qué deben enseñar los profesores. Es necesario conocer nuestra historia para no volver a repetir los mismos errores. El curso, por ejemplo, de historia, es uno de los más relevantes para poder dar solución a esto, pero no es el único, ni tampoco es el que se debe usar para dar solución a todo. Como tú mencionas, Víctor, el curso de formación ciudadana y cívica y personal, que actualmente ya está unido, es el que principalmente va a forjar nuestro carácter ciudadano para poder evaluar lo que es correcto o no. Y eso se va a acoplar junto al curso de historia, que al fin y al cabo demuestra todo lo que sucedió, demuestra qué hicieron las personas con anterioridad, demuestra los errores que cada uno cometió, y evidentemente hay que dejar en claro que esto no se debe repetir. Pero también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la ideología del docente. Hay que tomar en cuenta cómo él transmite sus conocimientos, cómo deja sus mensajes. También hay que tomar en cuenta, digamos, el interés que le pone el estudiante a esos temas. Es algo que lamentablemente nos caracteriza a los peruanos, y creo que a la mayoría de grados educativos, principalmente en secundaria, que en secundaria no muestran un interés por temas sociales, por cualquier tipo de tema, ya que al fin y al cabo van a cumplir la escuela, mas no van a aprender de manera van a cumplirlo de manera obligada y no de manera voluntaria. Y esa es una problemática que lastimosamente tampoco se sabe cómo solucionar. ¿Cómo se puede forjar al niño para que él tenga el niño o el adolescente, claro, para que él tenga un interés de querer mejorar su propia sociedad, mejorar su propia persona, para no llegar a cometer aquellos actos que sería en este caso el tema de la corrupción, de una forma tan evidente, tan lamentable, que termina perjudicándonos a todos nosotros? En todo caso, esa sería mi idea para, digamos, buscar, aspirar una solución respecto a esta problemática que es la corrupción. ¿Cuál sería la tuya, Nicole? Bueno, comenzaría con esta frase: el peor enemigo de un gobierno corrupto es un pueblo culto. Como habíamos mencionado, la educación es la base de todo. Pues yo creo que nosotros como futuros docentes, nuestra tarea principal va a ser esa, forzar eso, ese patriotismo a los estudiantes, ¿no? Ya que quizás cuando nosotros recibimos una educación, esos profesores que nos enseñaron no estuvieron tan atentos con nosotros, pues, ¿no? Pero nosotros debemos aprender de ese error. Para eso estamos estudiando, estamos reforzando nuestra didáctica para cómo enseñar para cómo tener al 100% concentrado al alumno. Incluso ahora con la tecnología, como lo había mencionado Víctor, ¿no? Que ahora tenemos la base de todo con esta pandemia también, pues hay que aprovechar esos recursos, ¿no? Las TIC, el uso de las TIC para que los alumnos, estudiantes puedan tener esa concentración, puedan entender lo que queremos expresarlo, identificar lo bueno de lo malo. Yo creo que sí. Eso sería conmigo todo. Ahora, para finalizar, le doy el pase a mi compañero Víctor. Bueno, muchas gracias, chicos. Y si tiene parte de razón, creo que recordemos, algunos profesores nos enseñan diversos métodos, su propia didáctica de cómo entender diversas cosas, en este caso la propia entidad cívica y los valores que todo peruano o más que todo cualquier persona debe tener. Y recuerdo ciertas anécdotas, la verdad, que son un poco graciosas y a la vez poco lamentables, porque bueno,
a mí no me gustaba mucho ir a marchar, era muy malo y a la vez no me daba mucha gracia obedecer órdenes de ir a marchar por representando tu propio colegio, o hasta que me dieron el término de, ¿cómo se llama esta cosa? Chicos, ayúdenme. Estado mayor, ¿no? Es estado mayor, ¿cómo se llama? El que tienes tipo De- barra metálica. ¿no? Barra metálica. El bastón de Esa. mano. No, bastón de mano, pero es metálico y el acordeón es dorado, ¿no? Corro bien. El que tenía el cordón dorado. Ajá. Ya, lo que Tenía un estaba título, adelante. El brigadier. Acá, los que estaban adelante, eran más que todo chicos de quinto y se los daba porque tenían diversos motivadores, buenas notas, buena conducta, etcétera, y era, digamos, un honor para el propio alumno, pero a mí no me llamó mucho la atención, hasta yo lo rechacé, pero me obligaron a llevarlo, pero luego ya hablé con el tutor y bueno, lo rechacé porque bueno, no es para mí. No soy el típico estudiante que siempre se tiene que formar, la verdad. Y bueno, capaz no supe aprovechar ese momento, capaz no lo entendí bien, o capaz era un capricho mío, pero bueno, en ese momento yo planeaba para el futuro, lo que es propiamente para postular a la universidad. Y bueno, no sé si ustedes tuvieron esas anécdotas donde dieron en contra o capaz no les gustaba mucho el término de, digamos, a la ciudadanía, a participar, algo. Hasta creo que vemos esto cuando algunos chicos, más que todo a nivel secundaria, no cantan el himno nacional o solo se ponen mano en el pecho y se quedan mirando hacia el cielo. No sé si ustedes han corrido de sus propios colegios o han visto, etcétera. Bueno, sí vi bastantes compañeros que de verdad no mostraban un interés, más que todo por aspectos cívicos. Respecto a otros temas, probablemente tampoco estoy seguro, pero respecto a temas cívicos, no mostraban un vasto interés al respecto. Por ende, con eso comprueba cada vez más el poco interés que tienen las personas por querer darle solución y mejorar en ese aspecto para evitar problemas como estos del que estamos charlando. Por ejemplo, tú, Nicole, ¿qué experiencias tienes y qué puedes comentarnos, digamos, sobre cómo, digamos, en tu aula, en tu colegio, se han dado tales casos? Bueno, en mi caso, pues yo también pertenecía al batallón un tiempo. Después ya me retiré porque a veces ser parte del batallón es una gran responsabilidad, ¿no? Ya que para enseñar a desfilar, para esas prácticas, pues uno tiene que retirarse de las clases, ¿no? Para esos concursos. Y yo preferí quedarme en el aula que ir a ensayar fuera del colegio, entonces sí. Pero sí, sí en mi colegio, sí presentaba mucho lo que era cívico, se cantaba el himno a voz alta, con la mano en el pecho, y aparte también había unas instituciones creadas, bueno, lo que es los fiscales escolares, bueno, yo fui parte de ello, también fue una bonita experiencia. También fui alcaldesa de colegio, así que yo bien patriota en mi colegio. Pero sí, cuando, digamos, un alumno no quería cantar, pues era peor. El auxiliar lo veía, lo sacaba adelante frente al micro y él tenía que entonar la música, entonar el himno. Entonces, en mi colegio sí se respetaba los símbolos patriotas, ¿no? Bueno, son ocurrencias que han ocurrido en nuestras vidas. Desde el comienzo podría ser un poco gracioso, pero después ya no lo es y hay que reflexionar acerca sobre ello. Nosotros como futuros docentes tenemos que ver ese problema. Por otro lado, eso sería todo, chicos. Muchas gracias por su participación, aceptar la invitación, y además a ustedes que están escuchando este podcast, muchas gracias por quedarse hasta el final. Por favor, síguenos en nuestras diferentes redes sociales, síguenos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, como habéis estudiado. Por otro lado, también nos ayudarías mucho compartiendo y dando me gusta, y también podrían dar sus propias opiniones bajo la cartilla de comentarios. Eso sería todo. Muchas gracias. Where have you been? Been searching all along. Was facing twilight all alone, without a clue, without a sign, without grasping it.
The only question that I have is where I've been. I'm a shapeshifter at Post Masquerade, hiding both face and mind, all free for you to